España. Boletín Oficial del Estado, sábado 31 de enero de 2026. En el análisis de hoy, nombramientos que consolidan la élite académica, oposiciones que abren las puertas a una carrera en la administración. ¿Y los convenios? Y los convenios que revelan cómo colaboran las instituciones, desde museos hasta ayuntamientos. ¿Vale? Vale, vamos a desgranar esto. Sí. Porque a primera vista parece una simple lista de actos administrativos. Pero, ¿qué nos cuenta realmente el boletín de hoy sobre cómo funciona el Estado? Si te parece, empecemos por arriba. Por la sección de autoridades y personal. Perfecto. Está, inundada de nombres. Resoluciones de un montón de universidades. A Coruña, Oviedo, la Autónoma de Barcelona, la Pablo de Olavide en Sevilla, Córdoba. Sí, Parece que enero ha sido un mes de una actividad académica frenética. frenética es la palabra, pero es una citación, que viene de lejos. Cada uno de sus nombres que vemos publicados, cada nombramiento, es la última página de una historia muy larga. Claro. Es la culminación de un proceso de concurso-oposición que es extraordinariamente exigente. Años de trabajo. Claro, no es que alguien se levante un día y decida nombrar a un catedrático. Pero, para quien no esté familiarizado con este mundo, ¿cuál es la diferencia real? ¿Es solo un escalón más? Es el escalón definitivo. Un profesor titular ya es un funcionario de carrera con un doctorado, una trayectoria sólida, Ajá. pero es que alcanzar la cátedra es en esencia llegar al escalafón más alto. Es el reconocimiento del sistema a toda una vida de investigación, de docencia, de publicaciones. O sea, no es solo un ascenso. No, es una consagración. Por eso vemos tantos en este boletín. Las universidades los usan para consolidar departamentos enteros y, en cierto modo, para enviar un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, un mensaje de «en este campo somos una referencia». Y viendo los campos, el mensaje es de una diversidad increíble. En la Universidad de A Coruña se nombran catedráticos de Derecho Mercantil o Ingeniería Mecánica, campos, digamos, más clásicos. Sí, tradicionales. Pero luego, en la Pobla de Olavide de Sevilla, encontramos cosas como estudios árabes e islámicos o filología francesa. Y lo que más me ha llamado la atención, en Córdoba, un catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Ahí está. Esto parece una radiografía de las prioridades intelectuales del país, ¿no? El BOE como espejo de las tendencias académicas. Solidifica esas tendencias. Que una universidad como la de Córdoba invierta una de sus plazas más preciadas, una cátedra, en inteligencia artificial, Es toda una declaración. es una declaración estratégica. Exacto. Significa que están apostando muy fuerte por esa línea de investigación, atrayendo o consolidando talento de primer nivel. Estos nombramientos no solo premian el pasado de un investigador, definen el futuro de la universidad. Entendido. Así que tenemos a esta élite académica consolidándose en la cima de la pirámide. Pero claro, por cada persona que llega a esa cima debe haber cientos o miles que intentan simplemente entrar por la puerta principal. Claro. ¿Vemos también ese lado de la historia en el boletín? Desde luego, es el siguiente capítulo lógico. Pasamos de la consagración a la aspiración. Y ahí, encontramos las convocatorias de oposiciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Listas definitivas de admitidos y excluidos. Exacto. Para plazas de personal laboral fijo. Y aquí es donde el proceso se vuelve, tangible, casi dolorosamente real. Esperaba encontrar solo listas, pero es que el boletín especifica hasta el último detalle. ¿A qué te refieres? ¿La fecha del examen? 7 de marzo de 2026, a las 9:30. Los lugares, la Facultad de Derecho de la Complutense y la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid. Me pregunto por qué tanto detalle. ¿Es para una transparencia absoluta o es un reflejo de una burocracia que lo controla todo? Yo creo que es una mezcla de ambas, ¿no? La transparencia es fundamental en una oposición. Cada aspirante tiene que saber, sin duda alguna, dónde y cuándo se juega su futuro. Claro, publicarlo en el BOE le da una validez incontestable. Efectivamente. Pero también es cierto que refleja esa naturaleza metódica, casi ritual, de la administración. Cada paso está arreglado para garantizar la igualdad de oportunidades. Un error ahí, en ese nivel de detalle, podría anular todo el proceso. Y en esas listas vemos la estructura interna de esa maquinaria. Se convocan plazas para el grupo M3, que necesita título universitario, como biología. Sí. Luego el M1, con FP superior. Y hasta el E2, que solo pide educación básica.
Suena un poco abstracto. Pues mira, pensémoslo como si fuera a la construcción de un edificio. A ver, El grupo M3, los titulados universitarios, serían los arquitectos, los que diseñan los planos. El grupo M1, los de FP superior, serían los jefes de obra, los que traducen esos planos en instrucciones prácticas. ¿y L2? El grupo E2 son los operarios especializados, los que ponen los ladrillos, los que se aseguran de que la instalación eléctrica funcione. Ninguno puede trabajar sin los otros. Qué buena analogía. ¿Es que el Estado necesita esa estructura completa para funcionar? Y esa estructura no es solo para los grandes ministerios en Madrid. El boletín nos lleva a lo local. ¿Ya? El Ayuntamiento de Castelldefels, en Barcelona, busca a un técnico o técnica auxiliar de personas mayores. Y el del Escorial, en Madrid, un oficial u oficiala electricista. El contraste es enorme. Y ahí está una de las claves más reveladoras de un documento como este. Fíjate, lo llamativo no es solo que el Estado necesite biólogos y electricistas. ¿Qué es entonces? Es que el BOE es el único lugar donde estas dos realidades coexisten en pie de igualdad. Un nombramiento de un catedrático de IA en Córdoba ocupa el mismo tipo de espacio oficial que la plaza de un electricista en el Escorial. Esa perspectiva lo cambia todo. Nos obliga a ver el Estado no como una jerarquía de prestigio, sino como un ecosistema donde cada pieza, por distinta que sea, es formalmente indispensable. Un mapa de necesidades, no de estatus. Y también un recordatorio de lo duro que es el proceso. Ver la lista definitiva de personas excluidas y las causas de exclusión. Impresiona. Un pequeño error en la solicitud y todo el esfuerzo se va al traste. ¿Es un filtro necesario o es una rigidez que podría ser contraproducente? Bueno, ese es el eterno debate de la administración. La rigidez busca la equidad. Un sistema con reglas estrictas, impersonales, evita en teoría el favoritismo. Claro. La contrapartida es que puede ser implacable. Exacta. Y dejar fuera a gente válida por un simple error formal. Es la tensión entre la justicia procedimental y la flexibilidad. Vale, tenemos el ecosistema. Hemos contratado a los arquitectos, a los jefes de obra, a los operarios. Tenemos al catedrático en su laboratorio y al electricista en su ayuntamiento. Pero, ¿cómo evitamos que cada uno trabaje en su propio silo? Buena pregunta. ¿Cómo se conecta todo esto? Esa es la siguiente pieza del puzzle. Una vez que tienes a las personas en sus puestos, necesitas los mecanismos para que colaboren. Y ahí es donde entra el verdadero pegamento del sistema. Los convenios. Los convenios. Son el tejido conectivo de la administración. Y encontramos un ejemplo perfecto. Un acuerdo entre dos gigantes culturales. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que depende de Cultura, y la Cineteca de Madrid, que es del Ayuntamiento. Exacto. Se ponen de acuerdo para colaborar en el Festival de Cine Documenta Madrid. Y un convenio como este es mucho más que un apretón de manos formal, ¿eh? Define las reglas del juego. A ver. Si lo desgranamos, lo más probable es que el Reina Sofía, con su experiencia curatorial, se encargue de la programación, de la selección de las obras. ¿Y la Cineteca? Pues la Cineteca aporta la infraestructura, las salas, el personal técnico, la logística. Claro, optimiza recursos públicos. Es la definición de optimización. Se evita duplicar esfuerzos y se ofrece un producto cultural mucho más potente. Tiene todo el sentido. Y este tejido conectivo no solo une a grandes instituciones. Veo también un modelo de convenio para algo mucho más terrenal. ¿Cómo qué? Las prácticas de estudiantes en juzgados y tribunales. Se publica hasta el formulario. Y ese formulario es el puente tangible entre los dos mundos que hemos visto. Ah, es verdad. Conecta el mundo académico de las cátedras con el mundo profesional de las oposiciones. Es el sistema asegurándose de que la teoría aprendida en la universidad, quizás por uno de sus catedráticos, tenga una vía de aterrizaje en la práctica del día a día de un juzgado. En varios de estos convenios, tanto en el cultural como en el judicial, se repite una frase que me ha llamado la atención. ¿Dive? Habla de que los titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos personales. Suena muy del siglo XXI. Casi choca con la imagen que una tiene de un documento oficial tan tradicional. Ya. ¿Es una garantía real o solo una formalidad para cumplir la ley? Es una pregunta clave, porque toca el núcleo de la modernización del Estado. Esa cláusula es la aplicación directa de la normativa europea de protección de datos, el famoso RGPD. Vale. Y no es una mera formalidad, es la prueba de que un principio democrático fundamental de la era digital
Se ha incrustado en el ADN de la administración, ¿En qué sentido? en el sentido de que redefine la relación de poder. El Estado, por su naturaleza, necesita recopilar nuestros datos para funcionar, Sí, para una práctica, para una oposición, para todo. claro. Históricamente, una vez que cedías esos datos, perdías el control. Lo que esta cláusula dice es, sí, necesito tus datos, pero tú sigues siendo el dueño. Tienes derecho a saber qué tengo, a corregirlo. Y hasta pedir que lo borre. Es un cambio de paradigma enorme. Es el Estado reconociendo formalmente los derechos del ciudadano en el entorno digital. Visto así, es mucho más que jerga legal. Es una declaración de principios. Y para cerrar el círculo, volviendo al mundo académico, el boletín también publica planes de estudio. Sí. Por ejemplo, el del grado en Lengua y Literatura Hispánicas. Y en todos, como un rito de paso, la asignatura final, el trabajo fin de grado, de 6 o 12 créditos ECTS, el famoso TFG. Un hito que a muchos les sonará muy familiar. Y es el broche perfecto porque representa el primer intento serio de un estudiante de hacer lo que hacen los catedráticos que vimos al principio. Investigar, analizar, crear conocimiento. Exacto. Es el punto de partida de la carrera que para algunos terminará décadas después con su propio nombre publicado en este mismo boletín. Nombramientos académicos que son la cima de una carrera, oposiciones que son el punto de partida para otras y convenios que conectan cultura, justicia y educación. Al final, el Boletín Oficial del Estado es mucho más que una lista de nombres y leyes. Muchísimo más. Es el diario de a bordo de la Administración, el lugar donde se registra el pulso de la maquinaria del Estado. Absolutamente. Y nos deja con una reflexión final. A menudo pensamos en el BOE como algo árido, un documento solo para especialistas. Pero en realidad es un reflejo increíblemente fiel de las prioridades, las necesidades y hasta las ansiedades de nuestra sociedad en un momento concreto. Y eso nos lleva a... A una pregunta interesante. Adelante. Si este boletín es una fotografía del Estado en enero de 2026, ¿qué historia contaría sobre nuestra época si alguien lo leyera dentro de 50 años? Ujú. ¿Qué le parecería más revelador o sorprendente? ¿El nombramiento de un catedrático de inteligencia artificial como el inicio de una nueva era? ¿O la convocatoria de plazas para cuidar a personas mayores, como la respuesta a un reto demográfico crucial? Claro. ¿Qué pensarían de nuestro esfuerzo por tejer redes culturales o de la insistencia casi obsesiva en garantizar el control ciudadano sobre sus datos en cada pequeño convenio? ¿Qué narrativas sobre nosotros construirían a partir de estos fragmentos oficiales de nuestro presente?